es de la OMS, es una definición de la OMS, creo que del año 2010, que dice que el suicidio es el acto de quitarse la vida deliberadamente. Y aborda, bueno, como fenómeno, dice que es un fenómeno multicausal. Y hablamos también de que hay factores de riesgo y factores protectores. Dentro de los factores, de estos factores, podemos dividirlo en individuales, sociales y comunitarios. Individuales, obviamente, es de la persona, que puede haber distintas cuestiones que llevan a la persona a cometer suicidio. Sociales, se refiere específicamente a todo lo que sea prevención, asistencia, en el caso de que una persona esté pasando por un mal momento o que haya una patología, factores de riesgo al ser personas muy vulnerables o que no tienen acceso a esa atención. Bueno, eso es uno de los factores. Y comunitarios es creencias y situaciones de la comunidad en donde se vive, ¿no? Em, Señales que nos pueden alertar, esto es para familiares y también es para personas que están atendiendo a algunas personas que están por ahí con ideas de suicidio o que están pasando por momentos de mucha desesperanza, de sufrimiento emocional extremo, angustia, dolor crónico, ausencia de sentido de vida. Eso es un tema muy importante. eh, Consumo de drogas, aislamiento y trastornos mentales como demencia, alguna psicosis, una depresión. Después está el comportamiento suicida, que incluye pensamientos, ideas de suicidio. Soy un problema, por ejemplo, que pueden, frases así, ¿no? Si no estuviera yo, sería la solución. Mucho enojo con alguna situación. em, Planificación es, por ejemplo, que en la consulta o se oiga en una conversación familiar eso, ¿no? Como, me quitaría la vida de esta manera o estoy planeando tal cosa, que haya una expresión sobre eso, ¿no? Intento se refiere a intentos previos. Hay personas que han hecho varios intentos de suicidio y bueno, al final eh, cometieron suicidio. O sea que al haber intentos puede realmente seguir esa idea, ¿no? Eh, También está el tema de que hay quien avisa y quien no, porque dicen las personas que se van a suicidar no avisan. Y no, hay quien avisa y hay quien no avisa. Y a veces se avisa justamente con estos comportamientos que están expresando eso, ¿no? Esa falta de ganas de vivir Ujú. y esa desesperanza que hay. Así Bueno, es, vamos a averiguar un poquito los mitos después. sí. Después el otro concepto que me parecía importante también poner en común es el significado de duelo. La palabra duelo viene del latín dolus, dolor. El duelo es un proceso natural adaptativo, significa que la persona se tiene que adaptar a la situación nueva de la pérdida de un ser querido, la pérdida de una situación. También hay duelos por, no sé, divorcio o duelos por, no sé, pérdida laboral.
Estoy hablando de duelo en general, ¿no? O sea, es un proceso natural, adaptativo y normal que se da ante la pérdida de alguien, de algo o de una condición significativa. Ahí es donde digo la condición significativa, no sé, una quiebra económica, un divorcio, etcétera. Como el duelo es cuando el duelo es por muerte, se vive de una manera más intensa, por lo irreparable justamente de la pérdida, ¿no? Cuando el duelo es por muerte, por suicidio, al ser un suceso que es Algo violento más. e inesperado, el sufrimiento tiene mayor intensidad y puede ser hasta devastador, para algunas personas. En el duelo por suicidio se suelen dar ciertos factores, em, son el sentimiento de culpa, generalmente es uno de los que más aparece, la ausencia de apoyo social, como es un tema por ahí de que de eso no se habla o la gente no sabe qué hacer y guarda silencio, hay poco apoyo social, hay gente que se encuentra muy sola, atravesando este duelo. Enojo y vergüenza. Vergüenza, bueno, sabemos que también es un tema social, ¿no? El tema de la vergüenza. Y el enojo puede ser enojo, ira también. Este, bueno, eso. Hay alguien que le pedimos que sí. Ya está. Bueno, continuamos. Era un micrófono. Sí, era un micrófono que estaba abierto ya hace rato. Ahí está. Bueno, ahora pasamos a las emociones y los sentimientos, ¿no? Que era un poco el título, Navegando las emociones. Y vamos a distinguir entre emociones y sentimientos, porque a veces es difícil, ¿no? Saber bien cuál es la diferencia. Bueno, yo encontré esto, me pareció bastante clarificador. Eh, las emociones son estados afectivos de más o menos intensidad. Depende de la emoción, depende las circunstancias, ¿no? Que lo provocan. Son la reacción inmediata, rápida a un estímulo. Por ejemplo, vemos a alguien que viene corriendo hacia nosotros, que nos parece peligroso, enseguida tenemos una reacción de miedo, y podemos, ahí se activa nuestro cuerpo para o defendernos o huir, salir corriendo. Eso es lo primero que aparece, la emoción para poder actuar. Son inconscientes porque en ese momento no estamos pensando, siento miedo, este tipo, no, es algo que aparece de golpe. Son universales y protectoras, justamente por eso, porque esa emoción nos protege. Se adelantan a la razón, nos impulsan a actuar. Se adelantan a la razón ¿por qué? Porque de la parte del cerebro de donde vienen las emociones es de la amígdala, que es mucho más antigua que el lóbulo frontal, que vino después. Entonces, la emoción es lo que nos ha salvado la vida durante muchos siglos, al hombre a actuar antes de tener el lóbulo frontal desarrollado, ¿no? Este, o sea que por eso son protectoras. Eh, la respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias de vida, ¿eh? Puede ser el llanto, puede ser el dolor, puede ser, también está la alegría, ¿eh?
muestra la manera de ser y expresan la forma en que nos sentimos. Y luego vienen los sentimientos, que ya hay una elaboración posterior a la emoción. Estado de ánimo más estable, consciente y progresivo, que se sigue elaborando, no termina ahí. Surge tras interpretar y pensar la emoción. O sea, el sentimiento viene después de la emoción. Son individuales y conscientes. Ahí ya está el lóbulo frontal actuando, ¿no? Em, Son menos intensos, más profundos, ¿eh? Más estables, por eso se dice que son más estables, porque quedan y nos permiten decidir y vivir de determinada manera. Bueno, y hemos decidido abordar las emociones, los sentimientos. Como decía, las características del duelo por suicidio son amplias, ¿no? Porque no solamente cuando acompañamos a alguien en duelo, no solo acompañamos las emociones y los sentimientos, sino que también acompañamos creencias, pensamientos, todo lo que sucede a nivel del cuerpo, ¿sí? Lo que sucede a nivel social, lo que sucede a nivel espiritual. Pero bueno, nos enfocamos en las emociones, en los sentimientos que están dentro, incluidos dentro de lo que es el dolor, ¿no? Cuando decimos duelo es dolor, este dolor tiene un tsunami de emociones y de sentimientos muy difíciles de manejar y de afrontar. Y, y también es importante la mirada que tenemos del duelo, en que este dolor es necesario que sea transitado, ¿no? Y entonces cuando decimos que el duelo tiene que ser transitado y tiene que ser elaborado, estamos diciendo que hay que permitirse conectar, explorar las emociones, los sentimientos, poder expresarlos. Y ahora vamos a ver también cómo es una manera de regular las emociones, pero elaborar el duelo es poder estar en relación con todo lo que sucede y todo lo que sucede a nivel emocional, en este caso, que es lo que traemos. Una de las primeras emociones que traemos es el enojo. Podemos decir que el enojo en distintas intensidades, ¿sí? Enojo, furia, ira, varía desde una leve irritación hasta una furia intensa y surge ante la frustración por la irreversibilidad de la muerte. Nos enojamos cuando algo irrumpe, algo nos frustra, cuando hay algo que nos hemos visto limitados, ¿no? Y la rabia puede proyectarse, este enojo, hacia uno mismo, hacia el ser querido fallecido, incluso quizás hacia Dios. Hasta las personas quizás religiosas o con fe también pueden cuestionar sus creencias, o sea que el enojo se dirige también en múltiples direcciones, ¿sí? Y el enojo, Elizabeth Kubler-Ross, que ha sido una psiquiatra que ha presentado sus conocidas 5 etapas del duelo, es una emoción tan frecuente en el duelo, el enojo, que ella lo identifica como una etapa propia del duelo, ¿no? Ella dice, el primer momento del duelo es la negación, el no poder creer lo que ha pasado, la incredulidad, que en este tipo de duelo es mayor, esa incredulidad, el shock, el no entender cómo puede ser, ¿no? El no caer en la realidad de lo que ha sucedido. Ese shock es muy profundo, muy agudo. Y la segunda etapa del duelo, Elizabeth Kubler-Ross dice, es el enojo, ¿no? Es la protesta, el enojo, el enojo contra todo, contra la realidad de la muerte, ¿sí? Quizás hacia nosotros mismos también. El enojo tiene múltiples direcciones, como decía antes, y,
Y hay preguntas comunes en el duelo, ¿no? ¿Cómo pudo hacerme esto? Quizás cuestionamos, hay un enojo hacia la persona que ha llevado en acto el suicidio, que se ha quitado la vida, o dónde está Dios, o por qué no pidió ayuda, ¿no? ¿Cómo no me di cuenta? O ¿por qué no pensó en nosotros? O sea, hay enojo que se puede dirigir hacia la persona que murió, a uno mismo. Hay mezcla de otros sentimientos como la impotencia, la injusticia, la frustración, la culpa. El enojo es una emoción que tiene mucha energía. Decimos que las emociones tienen energía, emoción, ¿no? La E es la energía en movimiento y esa energía en movimiento se ubica en el cuerpo, ¿no? El cuerpo se activa, proporciona una energía y en el duelo esa energía como que nos hace sentir vivos, como si hay algo que se pudiera hacer, ¿no? Para rebelarnos ante la muerte. Entonces, el enojo sostenido proporciona como una energía en el duelo, ¿sí? Y que si se sostiene mucho tiempo el enojo puede llevar también a tapar otros sentimientos que están por debajo de ese enojo, como por ejemplo la tristeza. Para algunas personas es más fácil o más posible enojarse que sentir tristeza, ¿no? Cuando se le da expresión sana a ese enojo, después va aflorando la tristeza, la posibilidad de conectarse con esta otra emoción que se encuentra por debajo. Pero el enojo puede ser una emoción tapadera, se le dice también, ¿no? Quedarnos ahí como activados en el enojo también nos puede llevar a evitar avanzar en el proceso del duelo que requiere del reconocimiento de la muerte, ¿sí? Y de ir dándole lugar a estas emociones. La expresión sana del enojo, el doliente debe identificar qué es lo que le provoca enojo. Quizás hacerse preguntas, ¿no? En distintos momentos que se encuentra con esta emoción. ¿Cuál es la necesidad que está insatisfecha, ¿no? Detrás de esa emoción, de ese enojo? ¿Qué está necesitando y que está siendo frustrado y que no está pudiendo, ¿no? Y la ira repetida encubre este dolor profundo de la pérdida. Una frase de Elizabeth Kubler-Ross dice: al principio percibimos el duelo como estar perdidos en el mar, no hay ninguna conexión con nada. La ira es un punto clave al que aferrarse, nos ayuda a crear un puente de conexión entre nuestra pérdida y el mundo del que formamos parte, ¿no? Pareciera que el enojo nos tira una soga de que agarrarnos y nos ayuda como a ponernos en un primer movimiento en el duelo. Lo importante es no juzgar este enojo, ¿sí? Sea la dirección que tenga, y decimos que no hay emociones o sentimientos buenos o malos, positivos o negativos, sino que todo lo que se siente en el duelo está para ser sentido. Lo que sí tenemos que cuidar es la manera en la que expresamos, en la que se manifiestan estas emociones, ¿sí? Entonces, no regulamos en realidad la emoción, sino que regulamos la expresión de estas emociones, ¿sí? Todo en el duelo está para ser sentido y transitado, regulando sanamente la manera en que esta emoción se manifiesta en nuestra vida. Tenemos la tristeza. La definición viene de tristitia y se refiere a la emoción que surge como respuesta a eventos que nos afectan negativamente. La tristeza es la emoción propia de la pérdida. Cuando perdemos algo, sentimos tristeza. Y tiene varias funciones la tristeza, ¿eh? Es una emoción que también es necesaria, adaptativa, nos permite reorganizar nuestra vida y superar eventos traumáticos. Se dice que tiene en principio como tres funciones. Una es que a través del gesto que se refleja en el cuerpo podemos recibir ayuda,
¿no? O sea que de acá la función de supervivencia que tienen las emociones. Una persona triste y se manifiesta esta emoción en su rostro y entonces esta persona da señales de que necesita apoyo, ¿no? Entonces la tristeza se manifiesta para recibir apoyo del entorno. Otra de las funciones es que baja la energía, esa energía primera del enojo que era activa, la tristeza tiene una energía más baja, ¿sí? Inclusive nos sentimos sin energía cuando estamos tristes, entonces eso nos ayuda a reconstituirnos, ¿sí? Nos ayuda como a ir recuperándonos, es como ir meterse un poco hacia adentro, por eso dice que la tristeza nos invita a encontrar todos los significados de la pérdida, para poder elaborar el duelo, ¿no? Porque ahí es cuando vamos metiéndonos en que todo lo que se ha perdido, empezar a tomar contacto con todo lo que se ha perdido con la muerte del ser querido, nos permite ir haciendo ese camino de elaboración. Y las manifestaciones a nivel físico están la elevación de las cejas, descenso de la comisura de los labios, se inclina la cabeza hacia abajo, la mirada hacia abajo. Uno de los riesgos es que la tristeza nos puede llevar a un aislamiento muy profundo. Y en el duelo por suicidio, una tristeza muy profunda, sumado a una falta de apoyo social, puede llevar a un duelo complicado, ¿no? Donde si hay una comunidad que juzga, que estigmatiza a las familias, ¿no? Puede llevar a que la persona quede en aislamiento. Entonces es muy importante entonces cómo acompañar en la tristeza a las personas, no dejarlas solas, ¿no? Entendiendo que es una respuesta de supervivencia, justamente para recibir apoyo. En lo mental se focaliza en la situación problemática, hay dificultad para concentrarse, hay pensamientos intrusivos, hay desmotivación y puede haber riesgo del aislamiento social. La expresión saludable de la tristeza, la importancia es identificarla, ayudar en la exploración a la persona de qué ha perdido con la pérdida de su ser querido, hacerla consciente, aceptarla. Expresarla es clave para convertirla en una emoción constructiva, ¿sí? Y dentro de los mitos, expresar tristeza no es un signo de debilidad, sino al contrario, llorar o mostrar tristeza nos ayuda a procesar el dolor. O sea, tenemos que trabajar en la educación emocional para facilitar la expresión de la tristeza, ¿sí? Hoy en los duelos vemos que todavía hay muchos hombres que les cuesta pedir ayuda, expresar sus emociones, mostrarse tristes, llorar, ¿no? Estamos atravesados por una educación cultural que ha pedido o ha exigido cierta compostura, fortaleza a los hombres, el no tener que mostrar ciertas emociones, ¿no? Y pareciera que hay emociones que son válidas para las mujeres y no para los hombres, cuando en realidad son propias del ser humano, ¿sí? Las consecuencias de reprimirla es que se puede llevar a un duelo evitado, ¿sí? La tristeza que no se permite, la tristeza que no se expresa, va quedando en el cuerpo, puede llevar a problemas de salud, ¿sí? Puede paralizarnos y puede dejar un duelo evitado, ¿sí? Después tenemos el miedo como otra de las emociones básicas, como decía Emilia, el miedo también es una emoción básica que surge ante la percepción de una amenaza, puede ser real o imaginaria, ¿sí? Y se activa nuestro sistema nervioso como respuesta de defensa, y el miedo, aunque es difícil, también nos protege como emoción. En el duelo, especialmente en el duelo por suicidio, el miedo es una emoción que acompaña también a lo largo del proceso.
y puede detenernos, nos puede dejar también paralizados en el duelo. El duelo también se puede detener por los miedos, ¿sí? Formas agudas de miedo pueden terminar en trastornos de ansiedad, ¿sí? En ataques de pánico, en formas ya más avanzadas de mucho miedo, ¿sí? En principio, el miedo es parte del proceso normal y también tenemos que permitirlo, reconocerlo, ¿sí? Y ver qué recursos tenemos para poder afrontar esos miedos. Hay miedos que son propios de todos los duelos. Cuando muere alguien, sentimos una gran inseguridad en nuestra vida. Perdemos, ¿no? Como todos los puntos de referencia seguros y vivimos un estado, como decía, de fragilidad, de vulnerabilidad, ¿no? Perdemos la seguridad y hasta que volvemos a construir una seguridad en nuestra vida. Por eso el duelo, la muerte de un ser querido, y el duelo es un momento de crisis, ¿no? Donde hay una desorganización muy grande. Por eso surgen los miedos hasta que de a poco vamos reconstruyendo nuestro mundo y cierta estabilidad y cierta seguridad. Entonces, en todo proceso de duelo aparecen los miedos, miedos a no poder seguir con la vida, miedo a que vuelva a pasar otra pérdida, miedo al dolor, miedo a olvidarnos de nuestro ser querido, ¿sí? Miedo a cómo van a afrontar el duelo los familiares, nuestros seres queridos. Y específicamente en el duelo por suicidio encontramos que hay también otros miedos. Por ejemplo, miedo a lo que se pueda encontrar entre las pertenencias del ser querido, porque surge una búsqueda para tratar de entender. A veces quienes mueren por suicidio dejan una carta, ¿no? Para sus familiares, donde dejan expreso qué es lo que les estaba pasando, en otros casos no, ¿no? Y muchas veces parte del duelo, los familiares tienen esta búsqueda, qué es lo que llevó al ser querido al suicidio, por qué lo habrá hecho. Y entonces también surge el miedo de qué me voy a encontrar entre sus cosas, ¿no? Y si lo expresó y yo no lo vi, y si lo dejó escrito en algún lado y yo no lo supe ver, no lo pude encontrar, no lo pude ver, ¿no? Miedos también a ser juzgados. Muchas veces esto es lo que lleva al silencio en las familias, ¿sí? Y miedo a otras muertes por suicidio, si es un suicidio de un adolescente y hay hermanos, o mismo sucede un suicidio en una escuela. Me ha tocado hacer intervención en escuelas donde ha habido muertes por suicidios, ¿no? Y el gran miedo es que pase, que haya este contagio, ¿no? Que otros adolescentes se puedan contagiar del suicidio, quieran imitar el suicidio, miedo a que otras personas también mueran por suicidio. Y miedo también a volver al lugar donde sucedió la muerte, ¿sí? Hay muchos miedos que surgen a lo largo de todo el proceso. Entonces, entender que son parte normal y esperable del proceso de duelo y también el poder tener a alguien con quien compartir, con quien hablar de estos miedos. Y después tenemos, bueno, la vergüenza y el estigma, ¿no? Que está ligado a todo el aspecto interpersonal del duelo. Se dice que uno de los duelos desautorizados, duelos de riesgo, es el duelo por muerte por suicidio, justamente por la falta de apoyo social que puede tener la persona. El apoyo es fundamental para poder elaborar sanamente un duelo, ¿sí? Y hay estigmas que está asociado, ¿sí? Hay mitos también del duelo que son parte, que generan esta estigmatización y que es importante también reeducarnos. Algunos que, por ejemplo, plantea la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, hay muchos, muchos mitos, nosotros acá tomamos 6 solamente, ¿sí? Uno es, bueno, todas las personas que mueren por suicidio sufren un trastorno mental.
Esto es falso, no todas las personas con trastorno mental intentan suicidarse, ¿sí? Si bien sí es uno de los factores de riesgo para el suicidio, pero no significa que todas las personas que se quitan la vida tienen una enfermedad mental. Esto también para desestigmatizar también a las personas que están viviendo un trastorno de salud mental, ¿sí? También tenemos que trabajar hoy, educarnos en la comunidad para desestigmatizar la enfermedad, los trastornos de salud mental. Otro mito es que la persona que se suicida desea morir, ¿no? Y esto también es falso. Las personas que se suicidan están viviendo un sufrimiento emocional extremo, decimos, ¿no? Están viviendo un gran sufrimiento, un profundo sufrimiento. Se dice que dentro de las situaciones que llevan al suicidio está el dolor crónico, ¿sí? La persona está viviendo una profunda desesperanza, está viviendo un sufrimiento emocional extremo, entre otras también que quizás, por eso se dice que es multicausal, ¿no? Hay muchas causas que se pueden sumar para que la persona llegue a la situación del suicidio, ¿sí? Pero lo que sí es que la persona en ese sufrimiento desea en realidad dejar de sufrir ese sufrimiento intenso que está viviendo. El suicidio no puede prevenirse ya que es un acto impulsivo, esto también es falso. Estos casos son muy difíciles si bien hay situaciones en que sí se da en un acto impulsivo y que es muy difícil de evitar, pero en la mayoría se dice que existen indicadores, ¿no? De conductas que pueden llevar al suicidio. Por tanto, la prevención es la mayor contribución posible para ayudar a estas personas. Cuando se hace como lo que sería como la autopsia psicológica, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a las personas quizás al suicidio? Se encuentra, ¿no? Que quizás hubo o intentos previos o hubo alguna señal, ¿no? De alarma antes de llevar adelante el suicidio. Dice, todas las personas que hayan intentado suicidarse alguna vez nunca dejarán de hacerlo, de intentarlo, ¿sí? Si bien hay personas que pueden tener reiterados intentos de suicidios, también hay personas que tienen una recuperación y pueden tener una vida en salud después de haber intentado un suicidio. Entonces, esto es estigmatizar a las personas que han tenido intento de suicidio previo, ¿sí? Los pensamientos de suicidios no son permanentes, en algunos casos no vuelven a aparecer jamás. Y hay personas que han tenido pensamientos de suicidio en algún momento de su vida y también por el estigma que generan no lo pueden compartir con nadie, nunca lo comparten, ¿no? Y entonces cuando tienen la posibilidad de ser escuchados de una manera respetuosa y sin juicios, la persona puede decir, yo en un momento de mi vida esto me pasó, ¿sí? Las personas que dicen que van a quitarse la vida no lo hacen, esto también es falso. Estas personas no quieren llamar la atención, a veces se dice la persona que lo dice es porque quiere llamar la atención y no lo va a hacer, o la persona que lo hace no lo dice, se dice, ¿no? Nunca hay que ignorar cuando alguien dice que tiene pensamientos de suicidio, ¿sí? Hablar puede ser la forma que tiene esta persona de pedir ayuda y de sostenerla en esto que le está pasando, ¿sí? Y de prevenir que se lleve al acto. Hablar de suicidio puede incitar a alguien a hacerlo y este es el gran mito, ¿no? Que hace difícil justamente, ¿no? Avanzar en la prevención. Hablar del suicidio en realidad puede ser una oportunidad para poder prevenirlo, para ofrecer ayuda, alternativas, ¿sí? De asistencia a la persona que lo está viviendo. Emi. Sí. Ah,
Continuamos Bueno, con la culpa. la otra emoción o sentimiento también es la culpa en el duelo por suicidio. Em, Hay una culpa sana, que sería una culpa funcional, ¿no? Que está ligada a el haber violado principios o normas y esa culpa resulta de una toma de conciencia, de que hice algo que ofendió al otro, que hice algo que no está bien, que me equivoqué. eh, eh, y bueno, viene justamente de una reflexión sobre un hecho. ¿Eh? Eh, Esta culpa es lo primero para aliviar esa culpa. Lo que hace es permitir que la persona reconozca eso, se responsabilice por lo que le toca de su parte, eh, haya un arrepentimiento, un pedido de perdón y una reparación. Esa es la culpa sana, la culpa funcional. O sea, no queremos demonizar la culpa. Eso es a lo que la aclaración que estamos, que quiero hacer, ¿no? Ahora, pero también hay una culpa negativa, una culpa disfuncional, que está ligada al hecho de hacerse cargo de situaciones o sucesos cuyo resultado están fuera de nuestro control y nos cargamos con eso. eh, Sentimos impotencia, sentimos que deberíamos habernos dado cuenta, que deberíamos haber hecho tal o cual cosa. Y en el suicidio se encuentra especialmente presente ese sentido de culpa negativo o disfuncional, porque el doliente se atormenta justamente con reproches, con pensamientos culposos, con recriminaciones, con falta, pensamientos de falta, de atención, de cuidado, y bueno, de no haber podido impedir la muerte del ser querido. Se siente responsable de esa muerte. eh, y bueno, los comentarios más usuales, que por ahí algunos ya hemos escuchado, es cómo no me di cuenta, todo lo que hice no fue suficiente, no lo pude impedir, le fallé. A pesar de todo lo que hice, no lo logré. Fue imposible. Bueno, hay una cantidad enorme de comentarios y de reflexiones sobre ese tema, ¿no? Sobre el tema de no haber podido evitar algo. La culpa negativa en el duelo necesita gestionarse con realismo, ¿eh? Poder pensar y sopesar, confrontar pensamientos, pensamientos de reproche, pensamientos culposos, que nos ayuden a entender realmente lo que pasó, y comprender también que no somos responsables ni tenemos tampoco el control sobre la vida de otras personas. Eh, Sobre todo no juzgar el pasado, ¿no? Después del hecho, y hacer un poco la paz con nuestras limitaciones. Somos seres humanos, somos seres limitados, podemos hasta cierto punto, podemos ayudar, podemos darnos cuenta hasta cierto punto, pero no somos infalibles, no somos todos poderosos, y eso es lo que la culpa nos marca permanentemente, como que estuvimos en falta, como que no hicimos lo que teníamos que hacer, ¿no? Y es una carga muy pesada. Acá hay unos textos que saqué de distintos autores que me gustaron. Em, bueno, este es de Mabel, ¿no? Del libro Iluminando el duelo de Mabel,
que, bueno, me parece que describe muy bien, ¿no? No podemos cambiar lo que ha sucedido, pero sí la manera de vivirlo, ¿eh? Con el tema del suicidio es esto, ¿no? Vos querés morirte o no querés seguir viviendo así, ¿no? Eso sí podemos hacerlo, cambiar la manera de vivir, de sentir. ¿Eh? Una poderosa medicina para la culpa es cultivar una mirada comprensiva y autocompasiva, con un corazón bondadoso, un corazón que no resiste más dolor ni sufrimiento, sino que necesita de nuestro amor para ir cicatrizando. Ojalá puedas decirte a ti mismo lo que te diría en tu sufrimiento tu ser querido. El amor todo lo sana, lo transforma, lo comprende y lo perdona. Es del libro del texto del libro de Mabel, Iluminando el duelo. Y bueno, la mejor, el mejor fármaco, como dice acá Pangrassi, ¿no? Para la culpa es el perdón. Y el perdón a uno mismo. ¿Eh? Cuando nos culpamos, eh, el perdón abre una puerta hacia la sanación. ¿Eh? Es un camino largo, pero es la puerta que hay que abrir. Dice Pangrassi que el perdón es el fármaco que puede sanar muchos corazones heridos y muchas vidas destrozadas. Eh, Porque cuando una persona muere, esa persona deja huellas profundas en nuestras vidas y si y nos invade esa profunda nostalgia, ¿no? De esa persona que ya no está, ese vacío que queda. ¿Eh? Y también a veces quedan responsabilidades pendientes, desatendidas o heridas abiertas. En la muerte por suicidio, esos sentimientos se exacerban mucho más que en otro duelo por otra causa. Eh, y bueno, va invadiendo de forma aguda a la persona, al doliente, ¿no? Eh, bueno, la culpa es justamente uno de los más frecuentes. Y en el proceso de sanación de la culpa por suicidio, es necesario que el doliente logre perdonar y logre perdonarse, que eso es lo más difícil. Eh, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es una decisión, un acto de voluntad. Eh, Lograrlo implica iniciar un proceso doloroso, doloroso, largo, prolongado, pero al mismo tiempo muy liberador. eh, Muy liberador. Es arduo, no es fácil, pero es muy liberador. Esta liberación se va sintiendo en ese proceso, en el camino hacia el perdón. El perdón a sí mismo es el acto más difícil porque nos desafía nuestra omnipotencia y a reconocernos que somos seres humanos, que nos equivocamos, que somos limitados y que no somos invencibles ante la voluntad de otra persona de no querer seguir viviendo, de querer quitarse la vida. ¿Eh? Eh, por más que lo creemos y creemos que vamos a poder, no siempre sucede. Em, Podemos haber hecho todo lo que esté a nuestro alcance con todo el amor que tengamos y no haberlo logrado. Y eso implica un trabajo de aceptación, ¿no? Sobre todo
con buena fe, con amor a uno mismo, ¿no? Saber que fuimos capaces de ayudar a esa persona de buena fe, con todo el amor que tenemos y que no dependía en última instancia de nosotros el que esa persona quisiera seguir viviendo, ¿no? La aceptación de lo que es, será la antesala ante el autoperdón. O sea, primero aceptar esa muerte, en el trabajo del duelo. Por eso decimos que es arduo, es difícil, ¿eh? Y lleva tiempo. Eh, y luego está la liberación con uno mismo. Y ahí es la reconciliación con uno mismo, nos va a liberar de esa sensación de culpa, ¿no? Acá también recorté varios textos que me gustaron. Este me parece increíble. Perdonar significa liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú. El perdón es la esencia del amor. Amor es perdonar, perdonar es amar. Podríamos decirlo en el autoperdón. Amarse es perdonarse, perdonarse es amarse, ¿no? Y después de Desmond Tutu, que se los recomiendo al libro, se llama El libro del perdón. Todos somos dignos de perdón. No hacerlo afecta todas las áreas de nuestra vida. Nos mantiene presos en la cárcel de pasado y limita el potencial del presente. ¿Eh? Me pareció un texto, una reflexión muy linda, sobre todo espiritual, ¿no? Porque afecta todas las áreas de nuestra vida, desde lo físico, lo espiritual, lo social, el tema de la culpa en el duelo por suicidio. Así que bueno, Algo que, algo que me gustaría agregar, Emi, es tomando, bueno, el tema, ¿no? Este del perdón y aclarando que el duelo es un proceso largo, que lleva tiempo y que no podemos hablar qué tiempo es, porque para cada persona va a ser distinto ese tiempo. Y esto es algo muy importante para educarnos como sociedad, de que quizás va a haber personas que hace 2, 3 años murió un ser querido por suicidio y que necesite acompañamiento, necesite seguir hablando con alguien, compartiendo, que sus amigos se acerquen, le pregunten también cómo están sus familiares, sus amigos, ¿no? Y que llegar al perdón es como decía Emi, es este proceso largo, ¿no? Y que no se puede llegar en unos primeros momentos del duelo. Así como Elizabeth Kubler-Ross dijo que hay etapas, ¿no? Hay distintos momentos y en un primer momento quizás la negación y el shock eh, ocupan el escenario en esa situación de tanto dolor. Llegar al perdón es una parte final de este camino de sanación, ¿sí? Esto también es importante porque a veces se habla también como livianamente y no es nuestra idea, ¿no? Bueno, son pasos a seguir y bueno, y ya en tal tiempo la persona que suelte, que perdone, ¿no? Ahora se habla del soltar o de como si fuera algo automático, así, ¿no? En este tiempo de tanta urgencia y de tanto acelere. Así que esto también es importante decir y que en el duelo por suicidio es importante brindar un acompañamiento sostenido en el tiempo, en mucho tiempo, el tiempo que necesite esa persona, ¿sí? Incluso yo he tenido una persona que vino 3 años después de que su hija se suicidara y recién empezaba, estaba como el primer día. Y bueno, vino a participar de un grupo de duelo pero recién 3 años después. O sea, el tiempo es muy personal, no, no se puede hablar de un tiempo.
Se puede hablar de un proceso, de una disposición, de una actitud, pero no Ujú. de tiempo, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, cerrás, Emi, con los pasos para la regulación emocional y así hacemos cierre. Dale. Bueno, esta es como una herramienta, ¿no? Que estamos dando, eh, eh, que por ahí les aconsejo al que lo quiera hacer, escribirlo o hacerlo ahora mientras lo vamos describiendo, personalmente le puede servir, ¿no? Em, Bueno, el primer paso para la regulación emocional es la observación de lo que está sucediendo o lo que me está sucediendo en una situación determinada. ¿eh? Entonces, ¿qué podés observar de lo que te está pasando con eso hecho? Esto es para cualquier tipo de situación, de emoción, ¿no? Intentar no hacer un juicio de valor, sino que solo describí lo que observás, ¿eh? Objetivamente, lo que observás. Luego viene el segundo paso, que es el sentimiento. ¿Podés identificar qué sentimientos te surgen a partir de esta situación? Date unos segundos para respirar, centrarte en vos mismo, poder respirar, eso ayuda. Conectar y poder describirlos. Yo siento tal cosa o tales sentimientos. Luego viene la necesidad, el tercer paso. ¿Qué percibís que estás necesitando? Y expresarlo. Yo necesito, ante esta situación, tal cosa. Un pedido, por ejemplo. Ahí viene el pedido, que es el cuarto paso. Intentá brindarte o pedir eso que estás necesitando. ¿Se te ocurre cómo? Podés usar yo te pido o yo me brindo, porque a veces es algo propio, interno, ¿no? Entonces yo me brindo tal cosa. ¿Mm? Em, El nutrirnos, el atendernos a nutrirme, nosotros mismos, ¿no? Con eso exacto, que descubrimos que estamos necesitando. sí, ¿eh? Comprensión o, no sé, tiempo, paciencia, Paciencia. sí, darme a mí mismo paciencia, comprensión, no juzgarme, también es otro pedido.